periodismo. Hay una desinformación importante, o sea, cuando se dijeron muchas cosas que cuando uno va a la norma no están, pero sí hay modificaciones que sí son interesantes. Entonces, eh, ¿rige la ley? Sí, esto ya está rigiendo a partir del 6 de marzo, que se publicó en el boletín oficial, se promulgó y se publicó en el boletín oficial. ¿Aplica a las relaciones existentes? Sí, aplica a las relaciones existentes. La ley trata también dos aspectos: lo que sería la parte de relaciones laborales vigentes y la parte de relaciones laborales extinguidas, o sea, lo que sería los juicios en trámite. ¿Aplica a los juicios en trámite? Sí, aplica a los juicios en trámite, salvo que tenga sentencia firme. Los demás se aplica todas las normas de la ley. La modificación a la ley de contrato es muy larga, muy densa y tiene mucha letra fina. O sea, el abogado lo va a entender, digamos, porque enseguida va a confrontar la ley con su experiencia laboral y va a decir, ¿cómo mejoraron la otra vez? Ahora era como decía yo, bueno, es así. Vamos puntualmente. Voy a hablar ahora un poco de la ley de contrato de trabajo, después voy a hablar del banco de hora, el famoso banco de hora, el fondo de asistencia laboral, algo del convenio colectivo y después, bueno, abrimos a cualquier duda que salga. Dos, ¿me dejas? Sí, Quería, buenas tardes a todos. Yo soy Marisa, ustedes para los que me conocen, damos curso con el doctor de actualización impositiva, laboral y contable. La idea de participar en este equipo de comercio interior era escucharlos un poco, saber lo que está pasando y de pronto tratar de tomar las dudas y las consultas como para armar el curso especial en este tema. Como dice el doctor, creo que lo primero que queremos transmitir es que si bien la ley está vigente y está aplicando, hay un montón de regulaciones que todavía no están. Entonces, una ley para poder ser producida tiene que tener la regulación. Entonces, muchas veces el hecho de esperar a que esa regulación aparezca hace que la ley se torne inoperable todavía. Así que lo primero que queremos es transmitir un poco de calma, justamente por lo que dijo el doctor, hay un montón de desinformación, nosotros decimos que es el mal que nos coge en esta época, tiene que ver con esto de que tenemos información a disposición que nos confunde, entonces esperemos, porque realmente todo lo que se dijo y todos los proyectos de ley que hubo fueron modificándose y cambiando, tenemos uno que es el real, pero también hay textos de la norma que ni siquiera nosotros tenemos claro hacia dónde apuntan. O sea, nos sentamos entre colegas y decimos, ¿vos qué entendés cuando dice que esto reemplaza parte de la carga social? Entonces, les pedimos paciencia tanto para el equipo contable que esté trabajando con ustedes, como para el equipo legal, porque seguramente tiene que haber un desarrollo y un desasne de todo lo que significa la norma para poder saber qué cosas son beneficiosas para aplicar en los casos de ustedes, qué cosas no les tocan y qué cosas las tendremos presentes por las dudas, ¿sí? Era más que nada tener una idea general de tranquilidad, porque por lo menos a nosotros nos pasó que tanto en la cámara como en el estudio vamos recibiendo muchas consultas y a veces nosotros mismos no tenemos claro, ¿está aplicando o no para qué caso? Por ejemplo, como dijo el doctor, hoy en día es importante saber que ya quizás hubo algún que otro fallo que para un juicio que ya estaba iniciado por la nueva ley. Entonces esas cosas son importantes porque tenemos que ir viendo hacia dónde va la justicia y hacia dónde va la jurisprudencia. ¿Sí? Era simplemente a modo de presentación y de contacto para darle pie al doc que nos hizo un detalle que creo que después Laura se va a encargar de circular para quien lo requiera. Y, ¿ya salió? sí, sí, sí. Ok, salió con la circular, así que cada uno con la circular, si quiere buscar, va a ser el discurso que va a pronunciar Sería este paper. el doctor. Claro, es el paper sobre el cual estamos trabajando, con datos específicos que tienen que ver con cambios importantes a tener en cuenta para que cada uno de ustedes comience a saber de qué se trata y después empezamos a desarrollar. Perdóname que me pregunta Joana, entiendo que la forma laboral se aplica a partir del 6 del 3, pero dependemos de la reglamentación. La pregunta es, ¿todas las normas tendrán reglamentación No. o cuando se aplica lo que
lo que dice la norma directamente. Bueno, depende. Hay cosas que se van a reglamentar y están suspendidas en su aplicación, por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral, pero hay otras normas, sobre todo las que apuntan a la Ley de Contrato de Trabajo, que se aplican ya inmediatamente. Y las normas de procedimiento laboral ya se aplican inmediatamente. Así que, por eso, en ciento y casi 40 artículos, hay algunas instituciones que arrancan el 6 de marzo, otras que están dependiendo de la reglamentación. Nosotros, por ejemplo, hoy estuvimos mirando que hay una parte de la norma que afecta particularmente a los contadores, que dice que cambia el recibo de sueldo. Claro. En el recibo de sueldo nosotros tenemos que exponer cuáles son las cargas sociales que se pagan por el empleado, para que el empleado tenga conocimiento de esa información. Imagínense el caos del estudio contable. O sea, porque la realidad es que nosotros también dependemos de un sistema que tiene que proveer ese servicio. Entonces, lo que estuvimos viendo hoy es que se empiezan a poner plazos para poder cumplimentar cada una de estas cosas. Por ejemplo, creo que en algunas de estas cosas tenemos hasta junio, se extiende a 6 meses, hay posibilidades de seguir viendo. Entonces, fundamentalmente, no desesperemos. Eso es fundamental. Bueno, también está el tema este cruzado mucho con Arca, porque todo lo que va a ser digital, por ejemplo, el tema de los libros también, ya todo lo que es, por ejemplo, trabajo a domicilio, el libro A y libro B, trabajo a domicilio, ya se saca, todo queda, digamos, subsumido en la inscripción en Arca. Entonces, bueno. Que es lo más ordenado también. No sé si ustedes están padeciendo en este momento el tema del libro laboral de la provincia de Buenos Aires para aquellos que están en provincia, que estaba totalmente despegado del libro nacional. Entonces, los que estaban en provincia y eran de provincia van por un camino. Los que están en provincia pero tienen dirección en capital hay que centralizar. Y todos los trámites, no sé si saben de ENCODE, ENCODESA y todo eso, estamos todos sin saber a dónde vamos, porque ni ellos a veces tampoco saben qué requieren de nosotros. O sea, te dan el turno para ir a hacer la firma digital, llegás y no saben ni lo que tenemos que presentar. Por ejemplo, yo fui para mi propia situación, no me pidieron nada. O sea, llegué con mi documento, firmé, me dieron un papel, me fui, y a los que van piden estatuto, piden, no sabemos, o sea, depende también la zona, el lugar. Bueno, como dice el doctor, si en este caso unificamos, bueno, bienvenido sea, porque la realidad es que hoy en día estamos presentando 3 libros distintos. El libro manual, o la hoja, o la ficha, o la microficha, lo que cada uno tenía, el libro de Arca y el libro que corresponde a la provincia. Y toda la misma información. ¿Sí? Joana dice, el problema es que las contribuciones exhibidas en el recibo ya se mencionaba en la ley de bases. ¿No se debería haber aplicado desde aquella vez? Sí, pero esas cosas también tienen que ver con la reglamentación. Y entiendo que al no haber estado reglamentado el cómo, no podemos hacerlo, porque si no, si vos no decís claramente cómo tiene que hacerse, entonces cada cual lo hace a su manera y uno no puede ni controlar ni sancionar cuando la empresa no cumple con esa obligación. Entonces, todas estas cosas son las que salieron, al igual que esta norma, todo de golpe y sin medir, decir, bueno, para darnos tiempo, lo establecemos a partir dentro de 3 meses. Entonces, nos da tiempo a prepararnos. La realidad es que en Argentina nunca es así. Siempre es retroactivo hace 14 años. Entonces, hay que empezar a correr y cuando uno corre no llega tampoco. Entonces, empiezan a aparecer todo este tipo de parches que dicen, cuidado, la norma está, pero como el reglamento no, entonces termina siendo no obligatorio, Joana. Así que en ese aspecto estamos. De esto, los estudios contables sabemos un montón, porque todo se maneja así. La factura de crédito se manejó así, el libro de sueldo digital se manejó así. O sea, todas estas cosas que te imponen un tiempo se limitan con el cuello de botella que tienen los propios sistemas de la ARCA, en el que no tener tiempo de poder implementarlo y hacerlo. Lo deben saber perfectamente con el tema del impuesto a las ganancias. O sea, nosotros tenemos que liquidar un impuesto a las ganancias en el mes de mayo, junio, y el programa todavía no está habilitado. Estamos en marzo, señores. Entonces, cuando te implica cargar un montón de datos, verificar y corroborar, se hace muy difícil cuando los sistemas salen tan cerca de la fecha de vencimiento. También dijo la PIB
en la conferencia que del Consejo Profesional, que pone a disposición. Sí, todos los años dice lo mismo. Sos contadora, ¿lo sabés? Todos los años dice lo mismo. Ojalá. ¿Qué más queremos los contadores que tener ese programa disponible? Claro, como hasta ahora. Exacto. Bueno, perdón. Seguimos. Bueno, voy a hacer una breve reseña de lo que pienso que les interesa con el tema de la ley de contrato de trabajo. Más que nada en base a las consultas que recibimos. Por ejemplo, modificaron el tema de la antigüedad del trabajador en el mismo empleo el que reingresa. El sistema que teníamos... perdón. El sistema que teníamos antes, si se acuerdan, era que un trabajador que trabajó en una empresa, se retiró, pasa un tiempo y vuelve a reintegrarse, a esa persona se le sumaba la antigüedad que tenía antes. Y eso era todos los efectos. Bueno, escalafón y sobre todo la indemnización. O sea, si uno toma una persona que había tenido antes 5 años, en realidad estaba tomando un tipo de 5 años. Por eso lo modificaron. Y dijeron que se va a aplicar de la siguiente forma. Si entre el egreso primero y el posterior reingreso, en ese lapso pasan 2 o más años, no se sumarán. O sea, se va a solamente computar el periodo de reingreso. ¿Se entiende? Sí. O sea, si hay 2 años en blanco entre la fecha que egresó y la fecha que volvió a ingresar, eso se borra, es como que empezamos de nuevo. ¿Se entendió? Eso me parece importante porque son varias veces hicieron consulta por eso. Recuerden que Calzado tiene la particularidad del otro ítem que es el escalafón. El escalafón ahí no está afectado. De lo que se está hablando es de la antigüedad, la antigüedad dentro de la misma empresa. Claro. Bueno, el tema de la solidaridad no creo que le interese mucho. El ius variante. Originalmente la ley de contrato, bueno, acuérdense que la ley de contrato es del año 70 y pico. O sea, la ley de contrato se sancionó en el gobierno de Isabel Peró, donde prácticamente le hicieron los sindicatos la ley. Entonces, bueno, lo mismo que la justicia laboral. Los abogados de la justicia laboral que funcionaron a partir de esa fecha eran los abogados sindicales. Obviamente teníamos la cancha inclinada, pero bueno, por eso se va modificando y se va morigerando parte de las cosas. Por el caso del ius variante. El ius variante se llama a esos cambios que puede introducir el empleador en función de la... Pues sí, no, yo para hablar fuerte, pero claro, lo dejamos cerquita. En función de la relación de trabajo. Originalmente la ley establecía que no se podía causar un perjuicio material o moral al trabajador, que si esos cambios introducidos por el empleador le provocaban un perjuicio moral o material, el empleado podía no solo considerarse situación de despido, sino además pedir una acción cautelar para que se mantenga la situación actual, la situación anterior, y eventualmente darse por despedido. Bueno, eso lo sacaron. O sea, la acción de reinstalación de las condiciones laborales originales la sacaron. Este artículo nuevo 66 no la trae. Y tampoco trae lo que se llamaba el perjuicio moral. Ahora solamente el perjuicio tiene que ser material. Es decir, el empleado tiene que demostrar que ese cambio que introdujeron en la contratación original le causa un perjuicio material. O sea, es como que lo aminoraron un poco. Pero bueno, está bien. Después, otra cosa que sacaron, por ejemplo, los contratos a plazo fijo, también si la rescisión se producía antes del vencimiento del contrato, la ley habilitaba a que el empleado reclame la indemnización hasta la finalización del contrato, más daños y perjuicios. Bueno, eso de daños y perjuicios se lo sacaron. Otra cosa que habrán escuchado hablar es el tema del salario dinámico. Bueno, es un poco complejo y va a dar mucho que hablar y vamos a ver cómo los jueces, porque claro, después a todo esto le falta el tamiz de los jueces, o sea, cuando esto llegue en casos puntuales y concretos a la justicia, a ver qué interpreta el juez si es inconstitucional o no es inconstitucional. Si uno lee la ley, el tema del salario dinámico, yo no veo que sea inconstitucional, pero bueno, es una opinión parcial. Pero lo que permiten es sacar y desarrollar un sistema de estímulos o de premios, el nombre que se le quiera dar, pero le sacan el tema de la habitualidad, de la permanencia, como decía, le sacarían lo que nosotros entendemos como un derecho adquirido.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo al tipo le estuve dando un premio de tantos pesos y eso en el tiempo se va haciendo, con la ley anterior, el empleado podría invocar que no me lo puede sacar porque sería un derecho adquirido. Bueno, eso, con la redacción que le dieron a esta ley, consideran que no hay ningún derecho adquirido y que el salario dinámico, que por eso dice que es dinámico, porque podría subir con el piso del convenio, podría subir, podría volver a su original, podría subir esa fluctuación, ahí estaría el dinamismo y no sería inconstitucional. Bueno, veremos. Vacaciones. En vacaciones lo que incluyeron fue la posibilidad de pactar entre empresa y empleados el fraccionamiento de las vacaciones en periodos mínimos de 7 días y inclusive fuera del término de abril-octubre. Esto nosotros lo tenemos en el convenio, en el 652, para casos de falta de trabajo. O sea, hay un artículo del convenio que habilita a que en caso de falta de trabajo la empresa pueda adelantar las vacaciones con periodos mínimos de 7 días. Pero bueno, esto como que... Sí, ¿El artículo, el número lo tiene? ¿el número de qué? El 154. Si quieren yo después les voy diciendo. Bueno, ahora, antes esto estaba en el convenio, bueno, ahora ya están en la ley y es como que aligeró un poco este tema. Y algo muy importante, es así, ese me quiero detener un segundo porque a veces son muchas preguntas. Hay un empleado al cual ustedes le dan las vacaciones. El tipo se va y después les avisa a los 3, 4 días que está enfermo. De acuerdo a la ley del contrato original, la enfermedad suspende las vacaciones. Quiere decir que siempre hablamos de que lo acredite, ¿no? Estamos hablando de qué tipo acredite la enfermedad. Pero si estuvo gozando de 7 días de vacaciones, se enfermó y está 10 días enfermo con licencia médica acreditada, cuando tiene el alta, termina de hacer los 7 días. Esto es la ley hasta el jueves. La ley a partir del viernes dice que no. La ley a partir del viernes dice que el periodo que quedó sin gozar no tiene que ser a continuidad del alta médica, sino que el empleador tiene que reprogramarlo. Se lo tiene que dar, pero reprogramado. Quedan, pero claro, reprogramados. yo tengo 7, yo tenía 14, pude gozar 7, estuve enfermo, tengo el alta, me tengo que reintegrar. Y Salvo eso que el empleador te diga continúa. bueno, ya será acuerdo de partes. Lo define el empleador. Exactamente, pero le dan la potestad de reprogramar. Cambia ahora, no, ahora era, bueno, tengo el alta médica, vuelvo a gozar los 7 días que me quedaban de vacaciones. Claro. Eso me parece Y lo importante. importante también en ese caso, Doc, es que no se limita a que las vacaciones se den de octubre a abril. Exactamente. Que antes te limitaba ese espacio y entonces no tenías clase. Ahora se puede negociar entre las partes. Después algo rápido, bueno, si se acuerdan, el periodo de prueba tenía un preaviso de 15 días. En caso de despido, bueno, eso lo sacaron. O sea que ya no hay, en periodo de prueba no hay preaviso. Otra cosa importante. El abandono voluntario y malicioso. Hay un artículo que trajo mucho conflicto, que era el 241, que es interpretado como abandono recíproco de la relación laboral. Entonces era cuando ninguna de las dos partes hacía algo para continuar. Imaginemos una situación donde el tipo sin renuncia y sin despido deja de venir a trabajar y pasa un tiempo. El tipo de pronto se quiere reincorporar, intima a la empresa que le dé tarea y la empresa le decía, no, pasó tanto tiempo, yo considero que esto fue una disolución laboral por abandono recíproco. Bueno, eso no estaba legislado. Entonces la jurisprudencia decía, bueno, hay que ver si realmente la intención del empleado fue abandonar la relación. Por ahí nos manda una carta de documento para que se presente. Bueno, si mandás una carta de documento es como que vos no querés que se suspenda la relación por abandono. Vos querés que el tipo venga. Normalmente te hacían mandar la carta de documento porque esta opción no estaba viable. O sea, vos venías y decías, este trabajador hace un mes que no viene. Y nosotros nos desesperábamos y te decíamos, tenés que hacer algo, tenés que decirle que se tiene que presentar a trabajar, por lo menos para tener la herramienta de poder avanzar después con un despido con causa, ¿cierto? Pero ahora el tema, claro, ahora lo que pasa es que dice ya es cierto, lo que pasa es que hay multiplicidad de causas que vos le decís, bueno, intimalo, no me interesa intimarlo, que no venga, déjalo que no venga. Claro. Y empieza ¿viste? Sí. Un mambo, voy a decir, bueno, ya lo dije,
Y bueno, ahora se clarifica la situación. Si pasaron 2 meses sin que alguien diga nada, sin que vos le mandes la carta de documento ni que el tipo te mande un telegrama, ya la ley presume que hay abandono de trabajo. Esto en la práctica, ¿Puedo preguntar? sí, Me interrumpí. ¿Esto, me está diciendo, también se aplica a los juicios laborales que todavía no tienen sentencia? sí, las normas de procedimiento, sí. Yo tengo un juicio laboral, no sé de dónde sacó el abogado que está siguiendo el juicio laboral, y con una persona, un aparador, y esta persona desapareció por enfermedad y después de un año volvió y me dijo, dame los libros, ¿no le transferiste plata? No, esto no, listo. Entonces me dice, podemos entrar por acá porque hay como un abandono mutuo. Ni él te reclamó, ni vos le dijiste que vuelva a trabajar. Entonces por ahí enganchó, pero esto es antes de todo esto, así que Claro. algún tipo de jurisprudencia ya había sobre el tema, porque él me dijo Sí, exactamente sí, eso. Me sí, dice, pero sabes que él no te reclamó, sí, vino después de un año y vos tampoco le dijiste que vuelva. sí, está bien lo que te dijo tu abogado, está perfecto. perfecto lo que te dijo. Lo que pasa es que después bajás a la práctica y bajás al caso concreto. Entonces el juez va a tener que valorar si es por qué el tipo no te dijo nada. No, porque estaba enfermo. Tuvo que viajar al Paraguay porque tenía familiar enfermo. Bueno, ya no es un abandono. Ya todas esas variantes de abandono, También si tenías la relación blanqueada. bueno, si no, más bien que no lo vas a intimar. No, pero con un aparador posiblemente no. Y bueno, entonces no lo vas a intimar a retomar tareas. Cuando Pero, nosotros damos una baja para un trabajador, una de las opciones era por voluntad concurrente de las partes. claro, Pero nada, es como dice el doc, después eso queda en manos de un juez. O sea, no hay una ley que decía listo, Ahora- pasó el tiempo, ahora claro. está. Ahora lo que te cambia es que, bueno, para el futuro análisis de esta misma situación, el juez ya sabe que si pasaron 2 meses, ya se presume que hay un abandono. Entonces hay un traslado de carga de la prueba del empleado que tenga que demostrar, no, yo no, está bien, pasaron 2 meses que no dije nada, pero en realidad íntimamente quiero volver a trabajar. Bueno, ya estamos en otro escenario, ¿se entiende? Y es un poco el tema de la jurisprudencia, es eso. Y después lo que queda, no sabemos lo que queda. Hoy estamos hablando de 2026. Estos temas, digámoslo, en los primeros juicios que empiezan ahora, a ver qué es lo que la justicia termina. Otra cosa que era conflictiva en Calzado, o en Calzado en varias pymes, era el tema de la indemnización por fallecimiento. ¿Por qué? ¿A quién le pago? Porque la ley establecía, de acuerdo a lo que era la ley de jubilación, un orden y prelación de quiénes eran los deudos a pagar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el tipo se muere, ¿a quién le pago? Y te aparecen dos. Te aparece la concubina y te aparece una mujer que dice que es la viuda. Bueno, ahí empezamos con los problemas. Normalmente nosotros lo que siempre recomendamos es, bueno, fíjate qué declaración jurada tenés que te hizo el tipo en su momento sobre el tema de salario familiar. O sea, algún rastro tenés que tener. Y bueno, y en ese momento se pagaba al que te parecía, no, si esta es la concubina, yo la conozco, bueno, fenómeno. Pero eso no cerraba el tema. ¿Por qué no cerraba el tema? Porque a lo mejor a los 3 meses te apareció un hijo y te mandaba un telegrama pidiéndote la indemnización, y te la pedía a vos, no se la pedía a la concubina que había cobrado. Bueno, esto trajo miles de bolonquis. Bueno, ahora buscaron una forma muy sutil por la cual eso que era prelación, o sea, te tengo que pagar a la viuda y si no hay viuda, al concho, que no hay a hijos mayores, así, pues, lo que es la prelación la sacaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora los mismos nombrados antes están todos en la misma situación. Están todos en el mismo nivel y todos con el mismo derecho a cobrar. Y vos pagando al que tenés asentado en tu legajo, de que es la mujer o el libro, vos te liberás y le trasladan al que cobró o al acreedor, el hijo, el sobrino, lo que sea, que le haga. Eso es exactamente. Esto es un paso. Yo me acuerdo de Boronqui de esto que era muy común. Otra cosa, vamos al 245 que se habló de que sacaron. Sí, Solamente alcanza a cónyuges y los hijos, ¿no? En el caso del fallecimiento, Y ¿o puede discapacitados. reclamar algún hermano o algún... Sí, por eso fíjate, porque hay una prelación que Claro. es la de la 24 Me habían dicho Primero que solo hijos y cónyuges. No, hay es más. Y si no hay hijo y cónyuge, Va para el costado. claro. Y puede ser discapacitado también. Ahí se corta. Sí. ¿Está bien? Tu cara lo dice, ¿no? No, aquí son en tranquilidad.
Perdón, doctor, estaban hablando de la empresa, pregunta, si tengo un empleado que hace 2 meses no viene, ¿le puedo dar de baja por el 241 directamente y cuando vuelva a trabajar no tiene indemnización alguna? Sí, pero yo esperaría más de 2 meses. Estamos caminando sobre leyes nuevas que no sabemos qué van a interpretar los jueces. Aguantá un cacho más y si no tuviste ninguna noticia, bueno, dale, hacelo. Tenés un respaldo normativo ahora. Ella pone que, y si vuelve a trabajar, le digo que lo dé de baja por el 241 y que lo tengo, que le tengo que pagar, y que le tengo que pagar. ¿Y qué le tengo que pagar? Y liquidación final sería. O sea, lo trabajado, aguinaldo y vacaciones proporcionales. No tendría indemnización, porque se extinguió por abandono. Lo más difícil es eso, ¿hubo abandono? Ahí, esa te la va a pelear. Pero bueno, Y después en este punto también les recomendamos, como siempre, consultar al profesional de confianza que conoce el caso y que tiene todos los antecedentes. Porque la realidad es que nosotros estamos hablando sobre una ley general, pero quizás, como te dice el doc, hay algún tipo de antecedente que pueda estar a favor o en contra de utilizar esta herramienta nueva. claro, suponete que el tipo estuvo enfermo. Vos le estuviste dando licencias por enfermedad. Después se cortó porque no te justificó. Y pasó el tiempo. Ya tenés una ensalada de un tipo que te puede venir a argumentar, no, pero yo estaba enfermo y la empresa lo sabía. Bueno, estamos en pleito, ¿ok? Muy, muy, muy duro. Bueno, quiero decir algo del 245 porque se hablaron tantas cosas que, bueno, que se terminó la indemnización, que van a plantear que es confiscatorio, ya la CGT dice que hizo un amparo, se lo sacaron, y le rechazaron la cautelar, pero bueno, a ver, nosotros tenemos lo que se llama principio de progresividad, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que habla del derecho al trabajo, el derecho a la protección al trabajo, al despido injustificado. Esas son enunciaciones programáticas, son enunciaciones. Ahora, que se discuta que este nuevo 245 atenta contra la protección al trabajo, yo qué sé, que lo diga la Corte dentro de, no sé, 2 años. Ahora, medio loco. ¿Por qué? Porque no sacó la indemnización. O sea, ni siquiera la achicó la indemnización. O sea, seguimos teniendo la misma indemnización que veníamos manejando. Es un sueldo por año, fracción mayor a 3 meses, tomando el mejor sueldo para el habitual. O sea, no hubo con un preaviso si tiene menos de 5 años de antigüedad, 2 preavisos si tiene más de 5. No se tocó. Lo que tocaron es, bueno, si yo sé que la fórmula es la base de cálculo va a ser el módulo salarial para hacer la cuenta, tiene que ser la mejor remuneración normal y habitual, ahí le pegaron. Y sacaron un montón de conceptos que antes eran considerados remuneración e integraban la base salarial para el cálculo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, gasto de medicina prepaga, celular, premios, bonos de productividad. Bueno, todo eso, de acuerdo al convenio 1 de la OIT, era trabajo, era remuneración, digamos. Entonces, en un futuro despido, no te tomaban solamente el mejor sueldo, te tomaban el mejor sueldo más la incidencia del premio, la incidencia del aguinaldo, la incidencia, y empezaban a sumar y la base hacía el doble o el triple. ¿Cuál era el fundamento legal? Y bueno, el fundamento legal es, tomaban el convenio 1 de la OIT que dice claramente que todo lo que el trabajador recibe por la prestación de servicios subordinada es remuneración. Entonces, bajo ese concepto general, te entra todo. O sea, todo lo que vos le des, ropa de trabajo, todo se valoriza, teléfono, tarjeta de crédito, todos los beneficios que le puedas dar, se valoriza. A lo mejor nosotros en pymes no tenemos tanto, pero imaginen empresas grandes donde al CEO le dan Nafta del auto, seguro. Claro. Entonces eso hace, ¿viste? Y después se justiprecia. Pero no hay tope, o sea, sigue siendo un sueldo por año, no Eso un no tope se de toca. 10 años. No, eso no, de 10 años. eso no se toca. Se habló, pero no salió. Claro, eso sí se habló, pero no salió al final. ¿De acuerdo?
El premio por asistencia se considera remuneración Sí. anual habitual. Sí. El cálculo Sí. No, en todo caso, Se habló ese tema del premio por asistencia. Vieron que tenemos dos nosotros, Sí. ¿no? ¿Qué opinas vos, Ricardo? Pero ayer se habló en la paritaria. Y dijeron que el de asistencia sí, pero el de asistencia perfecta, si habitualmente lo cobra, sí. Si no lo cobra habitualmente, no. Como que surgió esa discusión entre los paritarios. bueno, No sé cuál es tu análisis al bueno, respecto. mi análisis al respecto es el siguiente, A a ver. todos los que me preguntan les digo lo mismo. Nosotros tenemos en la ley de contrato de trabajo, que eso no se derogó, lo que son las remuneraciones variables, que es lo que decía la contadora. Y la contadora, con un acierto, dijo, no se hace un promedio, sí, tiene razón, lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando vos tenés un tipo Sí, que con la quincenal no habría tanta historia, sí. pero vos tenés un tipo que nunca, o en el semestre, o en el año, lo que le sea más favorable, cobró la asistencia perfecta, no sé, 2 o 3 veces en todo el año, Sí, ahí cabría hacer un promedio. Y esa mínima te va a dar una incidencia mínima. mínimo. Y eso sí se lo podés cargar. Ok. Obviamente, si el tipo de 12 meses, 11 o 10, cobró la perfecta, y bueno, Ahí, no, mandáselo. claro, ahí hay que ponerla. Sí, eso Claro. es lo que se habló. Inclusive si querés Claro. hacer el promedio, esa perfecta te va a dar un número No sé si interesante. Pero se vio temprano. Alejandra está en la reunión paritaria de ayer. Claro, todo lo que sea variable, eso sigue todavía. Lo que sacaron es, por ejemplo, los premios a la productividad que algunas empresas Claro. dan. O sea, a fin de año, si llegamos a este objetivo, le vamos a dar tanta plata y bueno, y a lo mejor en el año el tipo cobró 2 o 3 veces, 2 o 3 meses en el año. Otra cosa que también, y por eso va para ahí, porque la jurisprudencia anterior aceptaba esto como remunerativo. ¿Por qué? Porque muchas empresas, sobre todo las empresas grandes, Sí. multinacionales, tenían una costumbre que era, al CEO le pagaba, poner, no sé, 1.000.000 de pesos, pero en junio y en diciembre le daban un bono sin atado a ningún resultado, a ningún programa, de 6 palos. Y en diciembre otros 6 palos. El tipo ganó. A los bancos capaz que le dan, en los bancos creo que son, no sé si Vale. le dan un sueldo Ya un de sueldo los de año y otro sueldo. Bueno, ¿cuál era la trampa? ¿Cuál es la trampa? Y la trampa es que yo te dibujo la remuneración que percibís, en vez de pagarte el promedio entre 6 palos y 1 palo por mes, volcártelo al recibo y pagártelo todos los meses, te hago esta cuenta. ¿Para qué? Para zafar de que no es la remuneración normal y habitual, ¿se entiende? Entonces, toda la jurisprudencia laboral había dicho, bueno, no, paremos nada porque acá hay una trampa. Entonces, si el tipo todos los años viene cobrando en junio y en diciembre ese bono especial, eso va a la base, al módulo del 245. ¿Se entendió? Sí. Me estoy comiendo algo que me parece que es importante. Sí, otra cosa. También había tomado mucho, digamos, acercamiento, los últimos fallos que estuvieron sacando la Cámara Laboral, cuando fue el tema del decreto 70 que derogaron las multas de la 2403 y la 25323. Acuérdense que esas multas eran horribles porque multiplicaban Sí, capaz se representaba un tercio de la demanda. más o menos. Cuando derogan eso, para el trabajo no registrado, empezó una jurisprudencia a decir, bueno, no es lo mismo la situación del empleado que no estuvo nunca registrado y que tiene un perjuicio en su haber jubilatorio futuro, eventualmente en su prestación médica, Sí. por la seguridad social, que aquel que estuvo inscrito y le pagaron regularmente los aportes. Entonces, para el empresario que había, digamos, evadido los aportes, no le daban al empleado, junto con la indemnización, lo que llamaban una indemnización aparte en concepto de daños y perjuicios. ¿Cuáles eran los daños y perjuicios? Bueno, o sea, no haber tributado a la hora, por ejemplo, para dar la cobertura médica, si el tipo se quería atender y no podía porque no estaba registrado, bueno, aceptar su jubilación, que no cotizaba los aportes. Entonces metían daños y perjuicios. Entonces, lo que se había logrado era, sacando las multas de la 24013 y la 25323, lo agarraba por este lado por los daños y perjuicios.
Bueno, ahora claramente dicen, estas son disposiciones que si uno las ve, están dirigidas a los jueces. Ya directamente el 245 aclara que no puede haber más indemnización que esta tarifada y no se puede reclamar los daños y perjuicios, salvo un ilícito penal, que no es el caso. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver cuando. Y bueno, cuando le toque a un juez fallar y diga, no, esto es inconstitucional o es constitucional. Hoy es esto, está bueno. Y otra cosa que agregaron es para la posibilidad para pagar a las grandes empresas las condenas judiciales hasta en 6 meses y las pymes hasta en 12 meses. O sea, el demandado que tenga que pagar podrá plantearle al juez, salvo que tenga ya sentencia firme y cosas juzgadas, entonces Pero siempre no podrá que se vaya hacerlo. a juicio, que también se consultó ayer, siempre que se vaya a juicio. Bueno, si vos podés lograr, sin ir a juicio, hacer un acuerdo con tu empleado, Novio, decir, mira, no te la puedo pagar toda junta, ni la pago en 3 meses, que acepte el empleado, Exacto. si no ir a juicio. y si no, claro. Sí. Una pregunta. Cuando uno determina el sueldo base para la indemnización en el promedio, incluye la antigüedad. Porque hay un punto al final que dice sin antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad, ¿qué hablamos? ¿De calafón? La antigüedad perfectamente. Supongamos la persona tiene 10 años, yo Sí. tengo el sueldo y la antigüedad. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir antigüedad? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Yo quiero calcular la indemnización que le voy a pagar. Bueno, ¿qué antigüedad tiene? 10 años. Bueno, un sueldo por año. Sí, pero el sueldo que le calculo incluye el porcentual de la antigüedad o no. ¿Qué porcentual? Supongamos, en el convenio él cobra tanto por hora, antigüedad 2%. Ese es el escalafón. El escalafón. Ah, y eso le digo. Eso. Bueno, cuando usted toma, tengo que tomar cuál es el sueldo. ¿Está la pregunta esa o me quiere preguntar uno? No. Cuando usted tiene que tomar, hacer la cuenta, usted tiene que tomar el mejor sueldo. ¿Sí? Ese mejor sueldo va a estar constituido en calzado, por horas trabajadas, merienda y escalafón. Eso le va a dar un total. ¿Sí? Bueno, eso por 10 o por los años. Ya te digo. Le tiene que sumar la merienda y el escalafón, Claro. de lo que usted dice antes, sí, se lo tiene que sumar. Sí, yo digo que. Ah, Porque cuando Bueno. hay un punto que dice que para el cálculo del año pone expresamente sin antigüedad. No existe ese artículo. O lo está leyendo mal o me está hablando de otro. No, cuando hable de. Yo no lo traigo. Bueno, pero bueno. Mira, hagamos una cosa, en este punto en puntual después usted me pasa la consulta y lo vemos directamente y lo desasnamos en la próxima. Sí, obvio, lo analizamos. Y agregaron otra cosa más, que para mí es importante, que es el tema de las tasas de interés. Se fijó una tasa de interés pasiva, que la va a regular el Banco Central, que ya lo hizo, para el pago de las condenas judiciales. Eso cortó de raíz el tema de las tasas de interés que fijaba la Cámara Laboral. Y hay una tasa de interés que ahora ya no existe, pero era interés más capitalización. O sea que cualquier condena te salía un infierno de plata. Bueno, eso lo sacaron y para evitar eso dijeron, lo ponen en ley, ya no es jurisprudencia, ya no va a ser una acordada de la Cámara Laboral, va a ser el artículo 245 de la ley y dice que se va a ajustar por tasa pasiva Banco Central, que no puede ser inferior al que el resultado que dé precio consumidor más 3% anual. Bueno, vamos al Fondo de Asistencia Laboral, que es lo que todo el mundo está quiere hablar del fondo. El pueblo quiere ¿Se saber. le ocurre algo? No, está bien, aparte, va. ¿Por qué se le ocurre algo? Para hacer- Podemos seguir. Arranca. Bueno, vamos al falso, que les encanta. Aparte lo ponen en la ley, el rifle. El El rifle. rifle, ¿eh? ¿De qué? Es tremendo el nombre, digo. El rifle y el FAL. Bueno, vamos al FAL. ¿Al palo o al rifle? El FAL es el 58 y siguientes de la ley. Es el Fondo de Asistencia Laboral. Claro, Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, esto antes que nada, esto rige a partir de junio de este año. ¿Ok? O sea que hasta ahora seguimos como estamos. Bueno, ¿qué va a hacer el fondo? El objetivo del fondo es crear un capital específico, inembargable, como si fuera un fideicomiso. Imagínense un fideicomiso, que no se puede usar para otra cosa que no sea para el pago de las indemnizaciones de ley. Indemnización por despido, fallecimiento, todas las indemnizaciones.
¿Cómo se constituye el FAL? El empleador tiene que abrir una cuenta en un fondo que va a estar regulado por la Comisión Nacional de Valores, abre una cuenta y en esa cuenta mensualmente con las cargas sociales hace un depósito específico que ahora arranca para grandes empresas el 1% y para pymes el 2,5%. No se asusten. Paralelamente están bajando para las pymes de las cargas el 2,5%. O sea que este 2,5% que va a haber que poner se reemplaza por la baja, o sea que no habría, Y digamos, en sería las grandes se baja. el 1 y 1, sí. Queda 1 y 1. O sea, sería nulo el costo, va a ser el mismo. Grandes serían La normativa, claro. empleados. Exacto, ciento y pico. Y para pymes, acuérdense tener el certificado MIPYME. Sí. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Se supone que con ese fondo que un empleador va ahorrando todos los meses con las cargas sociales, cuando tenga que afrontar un despido, va a tener la plata y le va a alcanzar. Y si no tengo la plata, te jodiste, vas a tener que poner mucho. O sea, el fondo no sustituye la obligación indemnizatoria del empleado. Es más, el fondo arranca con un 6%, con 6 meses de carencia. Quiere decir que durante los primeros 6 meses el aporte va a ser obligatorio, pero no vas a poder usar el fondo. Okay. Si la plata que está en el fondo no alcanza, bueno, podés usar esa parte y poner la diferencia de tu bolsillo, o no usarla, dejar que se capitalice. Iba a decir, ¿cómo se capitaliza? Bueno, la reglamentación dice que algo parecido a lo que era las AFJP, o sea, que pueden recibir donaciones, pueden hacer inversiones. Se supone que va a ser un fondo rentable y que te va a convenir. Plazo fijo. Claro. Bueno, ahora, ¿qué pasa si me quedo sin empleados? Bueno, si durante 6 meses no tengo empleados, si no tengo masa salarial para calcular, se pide al Ministerio, en este caso sería la Secretaría de Trabajo, que le autorice a la empresa a suspender las contribuciones al FAL. ¿Qué pasa cuando pasa un infortunio? Bueno, hay que pagar, hay que indemnizar. Bueno, no lo paga el empleador. El empleador lo que tiene que hacer es una declaración jurada. Presentarla a este ente, a este fondo, que podríamos decir Allianz. Bueno, Sí. Una propaganda. Sí. ¿Llegó una ya? No. No, que sea tuyo, pero digo, ya llegó a la cámara. No, creo que no. Sí. No sé. Es eso, claro. Ah, no, era una. Sí, había llegado algo de una empresa, sí. Y bueno, es como las AFJP, ¿se acuerdan cómo era la AFJP? Claro. Ya O sea, te están llegan publicando. de las aseguradoras. Claro, y te ponen, ya dice. Claro. Implementación de la Comisión. Sí, Parece que sí. parece que sí. Y sí, lo dice expresamente la ley. Por eso, pero la comisión, la que informó que La que por vos, no sé. No sabemos. No sabe. Pero. Aparte lo hizo, claro que pronto, pero igual aclararon. En el folleto, Usadas por la Comisión Claro. Nacional de Valores. Yo sé que es muy rápido. claro, sí. Pero ¿qué pasa que funde esa asociación con la Comisión Nacional de Valores organizada? ¿Y qué pasó con las AFJP? Bueno, pero las dos de eran Te jodés. Ajo y agua. Te pregunta Sergio si el FAL ya está reglamentado. No. No. El FAL arranca en junio y falta reglamentación. Claro, esto es lo que está faltando, lo que estamos hablando ahora. Claro. En la mecánica es así. En la plata esa nunca la van a ver, salvo que, como ya le dije, la empresa cierre o haya quiebra. Entonces, en ese caso, si hay suspensión de trabajo, o sea que no tengo empleados por 6 meses, yo le pido al Ministerio de Trabajo que me autorice a no seguir tributando. Sí. Bueno, a medida que tenga gente, que tome gente o reinicie, Bueno, van a volver a tener que. Si pasan esos 6 meses y no hay nada, o la empresa cierra o quiebra, está previsto que el fondo le devuelve al empleador esa plata acumulada. O al juez de la quiebra, lo que sea. Claro.
pero no la usa en los casos de infortunio, de indemnizaciones, a un caso práctico, tipo lo despedís, tenés que llevar una declaración, presentar una declaración jurada, Sí. que todo esto, que es lo que se va a reglamentar, pero básicamente con los datos del tipo, la fecha de ingreso, salario, bueno, todo eso, para que veas y vos hiciste la cuenta y le decís, a este fulano le tengo que pagar esto, Y si alcanza con ese fondo, se le paga con ese fondo. Y eso lo decidís vos. Claro. Pero vos al fondo le decís, necesito un palo porque tengo que despedir a fulano. El fondo lo que hace es revisar la cuenta, revisar que esté todo en orden, que haya cumplido con... Porque aparte hay no solamente el tema de la carencia, sino que no se puede... no entran en el fondo los empleados que no están registrados. Obvio. Claro, si tenés un juicio porque alguien Tampoco, claro, tampoco podés los empleados que no tengan un mínimo de antigüedad. O sea, que empieza a funcionar, digamos, Ah, sí, yo solo lo vi. claro. La diferencia la paga vos. La diferencia la paga vos. Después, no me quiero olvidar de... Lo que no sé es a nivel desembolso. Vos dijiste que ese 2,5 que se aporta se restaría ocasionalmente de las cargas sociales. Sí, O sea que para nosotros es neutro, financieramente sería neutro, lo mismo es en neutro. este momento. Sí, es neutro. ¿Y quién se perjudica? ¿Se dice allá? Bueno, Alguien se está los- perjudicando. los- ¿Quién se perjudica? Las dos cosas. Si alguien se beneficia, porque alguien se perjudica siempre. O sea, el empleado bueno, tiene. no, los críticos del sistema Sí, dicen que con esto se está desfinanciando el CES. claro. Pero bueno, yo qué Los sé. que nos vamos. Sí, porque lo sacan del sí. Claro. En vez del 3, el 15, te sacan el 2,5 para acá y te dan una. Sí, sí. Otra cosa, tampoco es gratis, porque el fondo cobra la comisión del 1%. ¿Sí? Claro. Bueno, si se verifica el fondo, que está todo bien, o sea, Sí. la indemnización, el salario, Sí. todo, tampoco le da la plata al empleador. El fondo le gira, le transfiere al empleado. ¿Eh? Ok. O sea que vos, vos empleador no vas a ver, no vas a ver un... Directamente la empresa al empleado. Exacto, claro. Vamos a otra cosa que por lo menos para mí son una cosa, panorama bastante... En los beneficios hay 3 casos, digamos, que establece la ley. Para los que tenemos registrados hoy, que digamos, a ver, yo siempre estaba leyendo esto y digo, pucha, el problema no es lo nuevo, sino el problema es que no sabemos qué hacer con lo que tenemos, ¿no? Me parece. Y en esta instancia. En esta instancia, ¿no? Pero bueno, pensemos que todo va a cambiar y entonces los beneficios que la ley prevé son, para los que están registrados, dice que a partir de enero del 27, por ejemplo, obra social va a ser el 6%, la reducen al 6%. Ahí tenés por un lado algún un costo menor. Para los que hoy no están registrados, arranca el blanqueo. Ahora les digo cuándo es el blanqueo. Y para los nuevos, o sea, como se llama fondo de estímulo para tomar gente, lo que hacen es, por 48 meses, reducen el 2% los aportes al CIPA. Y por 48 meses, o sea, al mismo plazo, el 3% de la 19.032. Veremos en la práctica y cuando salga la reglamentación. Ahora, no cualquiera puede entrar en el caso de la formalización laboral para nuevos empleados, con estos beneficios que acabo de decir, porque tiene que estar desocupado al 10 de diciembre del 2025. La verdad que no sé por qué pusieron esa fecha. Sí. Bueno, que hayan estado desempleados los últimos 6 meses, que no pueda ser una persona que tenías anotada, salvo que hayan pasado 12 meses que se extinguió la relación laboral. Si no, no lo van a tomar en este incentivo, en este rifle. Y bueno, tiene que haber pasado 12 meses. Y vamos al último que sería, bueno, Perdón, Sí. te hago una pregunta que me hace Natalia. Sí. Escuché que hay cuotas ahora para pagar las indemnizaciones.
Sí, sí. Decirle que sí, decirle que no sé, ¿quién era? No, directamente alguien del... Darse por el chat. Sí, decirle para ponerle que para condenas judiciales, o sea que requiere sentencia, con sentencia firme, condenas judiciales con sentencia firme, puede pedir al juez que las pymes, que le pague, puede pagarlas en 12 cursos. Con IPC más 3 anual. Con IPC más 3 anual. 3 anuales. Bueno, el blanqueo, quiero poner la fecha del blanqueo. Bueno, se pueden blanquear, dice, aquellas relaciones laborales que hayan estado vigentes a la fecha de promulgación de la ley, o sea, el 6 de marzo. ¿Sí? Parece que, ojo, esto es importante porque es como para futuro, quiere decir que si yo tomo un tipo en negro el lunes, hoy ya no me entra. No. Por eso es para blanquear, o sea, por un lado te perdono y te blanqueo y te perdono la deuda, viste, todo eso de sal y todo eso, te lo permito hacer, pero con aquellos tipos que ya tenías en negro al 6 de marzo. ¿Y eso cómo se ve? Para los nuevos no lo tenés que poner en negro. ¿Cómo lo Pero va, bueno. con la sube. Me tomo uno hoy y si no, pero ya lo Decirle, tenía. Los blanqueos anteriores fueron siempre iguales. O sea, lo que vos tenés que hacer es informar con una alta retroactiva Claro, una desde alta cuándo está ese retroactiva. trabajador, rectificar las cargas sociales y sobre eso viene la disminución, creo que es del 75%, Claro. que vos pusiste acá. Sí, Eso 65. ya estuvo, igual, el blanqueo pasado fue igual. Nosotros tuvimos un caso que Medio que utilizamos. no tiene mucho. Sí, porque, o sea, vos reconoces la antigüedad del trabajador Sí. pagando mucho menos impuestos. Todo lo que es carga social se reduce en un 75%, porque es para atrás. O sea, vos blanqueás la antigüedad que tiene hacia atrás. Pero Así si fueron vos los hoy blanqueos tomás anteriores. a alguien, no lo podés Pero no es poner para blanqueo. hoy, es para el que tenés en negro. Para el que tenés en Claro. O sea, lo que te están dando la opción es de ponerte al día con ese trabajador que no tenés en orden, o que lo tenés por media jornada y en realidad es jornada que completa. está desordenado. O sea, lo que te están diciendo es, aprovecha este momento, porque si después te pesco, para adelante no hay. El blanqueo siempre es para atrás. ¿Ah? Igual, esto arranca a los 180 días de que salga la reglamentación. ¿Ok? O sea que el blanqueo no es inmediato. El plazo de la vigencia del blanqueo es 180 días a partir de dictarse la reglamentación. Todavía no salió la reglamentación. Y bueno, y en tanto se cancele la parte la deuda que tengas. Me queda un tema solo. ¿Quieren arrancar con alguna pregunta de esto que Acá vimos? me están, está ahí en pantalla Madino Álvarez, me dice, preguntarle si hay alguna modificación en lo que es trabajo a domicilio, aparadores, o sigue todo igual, o cómo debo hacer si yo quiero contratar a un aparador a domicilio. Eso me está... Te está preguntando vos. Sí, me lo mandó al celular. Pero dale tu carrera. No, me lo mandó al celular. Bueno, Aprovechó, pero lo mandó por los dos lados. especial. La dosis. La de trabajo. bueno, con trabajo a domicilio, lo que hicieron fue, que no es poco, lo que hicieron fue derogar una registración paralela que llevábamos antes o debían llevar antes, que era el libro A, el libro B, registro de modelos. Eso aparentemente no, eso ya no está. De manera tal que vos, con la sola inscripción del obrero a domicilio en ARCA, ya está, ya cumpliste. Es igual que entrar un tipo interno, ¿se entiende? En cuanto a reglamentación, en cuanto a la vieja discusión de si es empleado o no es empleado, eso no se modificó, eso. Lo pongo en monotributo. Yo no te lo recomiendo. En este punto 2, vos esto lo salteaste, pero habías ¿Por qué? mencionado acá que el artículo 23, en la primera hoja, el tema de la presunción acerca de los servicios, que por ahí eso puede aplicar ahí, en el caso de que vos tengas algún tipo de contratación de algún taller, Claro. vos tenés ahí esa virtud, o si la empresa no es una sociedad, es una unipersonal, también puede utilizar la figura del colaborador independiente.
Sí, lo que pasa es que quedó. Perdón, eso no, había escuchado que, por ejemplo, a un empleado administrativo lo podías tomar como un monotributista, que te facture. Eso en el hasta caso de que tu cuántas empresa no sea una personas. sociedad. ¿Eh? Que si tu empresa no es una sociedad. Porque Ah. primeramente la norma salió que se iba a aplicar para todos y luego solamente salió la reglamentación para la persona humana. O sea, si sos un responsable inscripto que trabaja y no sos una sociedad, podés utilizar esa Claro, esa es la figura de colaborador, ¿no? ¿Cómo? Colaborador independiente. Claro, colaborador Pero eras para 3 colaboradores. Hasta 3 Claro. para un responsable inscripto o para un monotributista. O sea, de pronto vos sos un fabricante que sos monotributista y podés tener hasta 3 colaboradores independientes. Pero ojo, Eso está vigente. eso es un tema. Pero el 23 apunta, o sea, el 23 original era que cualquier prestación de servicio subordinada era contrato laboral. Quiere decir, Fue eso de ahí. claro. Entonces, bueno, acá dijeron, bueno, no. Lo que sean oficios o profesiones estén inscriptos y facturen, ya no hay presunción de que es laboral. O sea, como que sacaron esa presunción. Pero ojo, está hablando de oficios y profesiones. Yo no sé si mañana van a considerar que el aparador es un oficio y por lo tanto merece que la factura la haga como cualquier monotributista. Yo, sobre todo en calzado, tenemos mala experiencia y nunca fue solución el monotributo. O sea, a ver, ante de tenerlo en negro, bueno, está bien, meterle el monotributo, pero Lo que pasa que también desde el lado de los fabricantes, tener un aparador que tiene su propio taller, tener que declararlo como un empleado, no, es muy alto. Bueno, Claro, bueno. No es que tenés un aparador y un aparador. Es toda su familia. Es que Ese es el gran un negocio. Claro. En realidad yo creo que quizás desde la Cámara, no sé cuáles son los formatos, disculpen, a veces yo peco de no conocer y digo lo que no corresponde, pero digo, lo que se debería tratar de hacer en función de lo que está diciendo el doctor es que se mencione como oficio el aparador. Claro. Entonces ahí ya te quedan parados por ese artículo. O sea, tendrían que buscar la manera que digan, sí, esto es un oficio. El que trabaja de esto tiene su propia forma, su independencia, su taller, maneja sus horarios. O sea, yo le doy una parte y lo arma. es independiente. Pero no es mi empleado. O sea, porque no cumple ni un horario, ni viene a mi fábrica, ni le bajo línea de cómo. No, es El fondo del independiente, presidente. independiente. No solamente trabaja para vos, un aparador que trabaja vos, pero después dice, no, yo trabajaba para él. Y Tal no cual. es así. Totalmente de Trabajan para acuerdo. varios. Entonces creo que quizás acá lo que falta es algún tipo de definición para que te puedas tomar de un artículo de la ley que te puede defender. Porque realmente tu obrero no es. Esa es la verdad. ¿Es trabajo a domicilio? Sí. La ley estuvo siempre mal legislado en ese sentido, Sí, porque bueno, sí. ese libro A y B no lo hizo nadie nunca en la vida y nunca nadie lo pidió. O sea, viste que yo tengo ese problema, yo digo la verdad. O sea, hasta que vienen los inspectores y no saben ni cómo se llena algo nos llenó el libro, ni lo digan, no importa, pero digo, no se llena porque no sabemos ni qué hay que poner en ese libro. O sea, terminamos diciendo, bueno, es un empleado, pero es una carga importante y en este momento particular que están padeciendo los fabricantes, creo que es un tema que se puede tratar de negociar y de dialogar porque realmente ahí hay un punto de liberación. acá lo que se hizo años y fue un avance importante que logramos en el convenio, es los famosos convenios o acuerdos de tarifas. Eso es, ustedes no se acuerdan porque son... Sí, habíamos tarifado, sí, me acuerdo de Claro, AKL. el bardo del trabajo a domicilio era el tarifador. Sí. Y aparte ya llegó un momento que no había tarifa. Y se nos murieron. Claro, no es más oficio de tarifadores. No, es que muy buen Martínez, muy buenos tarifadores, Sí. pero ya no había quien tarife. Sí. La ley muy... No, y aparte la muy misma antigua. tecnología cambió, Claro, porque claro. para tarifar tenías que ver cada uno de los procesos que llevaba el calzado, y hoy por hoy con la moda, con la dinámica. Imagínense si ustedes tienen que tarifar cada modelo. Es imposible. Imposible. Claro, por Vos eso. capaz sí, pero imagínate vos, Daniel, o don Luis, podés. o vos, los que hacen No zapatos había, Martino, Valeria, tuvieras que tarifar cada, ver cuántos pespuntes tiene cada... Y después No, otra no, cosa. Cantidad de operaciones. No, si yo les muestro el tarifado, están acá, les puedo mostrar, se van a reír. Es un libro así, era un CD, porque no había ni pendrive, era un Acá, CD. acá tenemos.
¿te acordás? Y Sí, después sí. había una fórmula, entonces ponele que subía un 12% el convenio colectivo, entonces le aplicabas el 12 a la columna y decía pespunte, vira, Claro, había que cuantificar. Argüente, Espinita, lo pusimos en toda la... Sí. Bueno. Después otra cosa Impecable. que pasó en nuestra industria con el tema de trabajo a domicilio es que ellos también tenían una informalidad Claro. importante. O sea, Ellos no tenían a su vez no gente tenían informal. nada anotado, era una Claro, cueva. claro. Entonces, bueno, si vos contratás con un taller en forma todos los chiches, no es lo mismo que contratar con una cueva. Claro. Y bueno, después te salen los de la cueva y eran todos los juicios que teníamos. La solidaridad. Claro. Bueno, ahora la acotaron. A ver, la acotaron en cierta forma. Y le pega también a trabajo a Pero domicilio. calculo que hasta ahí, ¿no? Porque las empresas que trabajan para marcas, Sí, cuando hay un juicio, no sé si no les llega a las fábricas. sí, le Hay llega. algunos sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ahora lo que introdujeron fue que la obligación por parte, poco ya estaba eso en el artículo 30 de la ley de contratos, pero la persona que terceriza, o sea, la empresa que terceriza, Mm. le dan la carga del control. O sea, la ley le dice, bueno, vos tercerizás, bueno, vos tenés a cargo el control de que este tipo, a quien estás tercerizando, La cumpla, documentación. claro, cumpla con los aportes, con el salario, Con el convenio. con el convenio, la con el ubicación recibo, del lugar donde trabaja, con todo lo que la tenga que cumplir, seguridad, con lo que tenga que cumplir. de la gente que tenga. Si vos omitís el control, Claro. ¿cuál es la sanción? Y si omitís el control, sos solidario de toda la relación Con laboral. auditoría. Eso sigue vigente. Y lo que achicaron un poco, para mejor, digamos, es que en caso de reclamo de un tercero, vos no hiciste ese control y sos solidario, esa solidaridad se limita al periodo que laburó el tipo que te está haciendo el juicio. Antes no era así. Antes eran los aportes, las contribuciones y todo estaba en negro. Claro. Bueno, básicamente el mensaje es, ese artículo existe, hagan el control, hagan el contralor. Si se tercerizan, fíjense, no es muy difícil. Recibos, quiz, digo, todo lo que... Y con eso corta un poco la solidaridad. Bueno, quiero decir dos palabras del convenio. Algo dijimos antes, pero... Sí, te quería hacer un comentario más, porque esto también me parece importante para aquellos que trabajan moda, que quizás al momento de hacerla o prepararse para la expo, trabajan menos tiempo y después tienen que aplicar un poco más. Claro, el que pusiste jornada de trabajo que se puede acordar por escrito. O sea, la realidad es que cuando venían a nosotros a decirnos, che, mirá, no tengo trabajo en estos días porque estoy haciendo solo las muestras, nosotros les decíamos, pues no puedes hacer nada, tenés que pagar las 9 horas que dice el convenio. Bueno, hoy la ley dice que sí, que vos podés acordar con el trabajador que las horas que no le estás dando en este momento las van a recuperar, por eso se hablaba de jornadas quizás un poco mayores de lo que eran las 9 horas, porque uno puede recuperar. Es esta que vos pusiste acá de 927. A mí me pareció interesante eso, porque a veces uno tiene que estar haciendo un acuerdo con el trabajador y decirle, bueno, te voy a poner esas horas, pero en realidad después las vamos a tratar de trabajar en otro momento. Bueno, ahora queda claro que vos podés poner las horas que efectivamente están trabajando ahora y las horas que después pueden ser un poco más. Tiene ¿Sí? que tener alguna especie de registro en el Sí. A ver, dos cosas importantes. Ese banco de horas, llamémoslo banco de horas, como dicen, no es que yo puedo trabajar un día 4 horas y otro día 15 horas. No, hay un límite. No va a funcionar así. ¿Por qué no va a funcionar así? Porque la 11.544, que es la ley de jornada legal, que habla de 8 horas o 48 semanas, esa está vigente. Entonces, tenemos un tope. Y después tenemos otro tope, que es el decreto reglamentario, la ley 11.544, que es que no se puede hacer más de 1 hora extra por día, o sea, la famosa 9ª hora. Entonces, y además que entre el fin de una jornada, tiene que 12 horas. 12 horas. Entonces no va a ser tan así fácil sentarse y hacer. Y están remarcando dos cosas. Primero, que tiene que haber un convenio por escrito firmado con el trabajador, porque eso le va a dar la seguridad de que hay conformidad del trabajador de entrar en ese sistema. Y por otro lado,
exige que el requisito del registro horario que esté en forma. ¿Por qué? Porque si no se perrean las horas. O sea, tiene que haber un registro horario que diga que permita al contralor de que efectivamente ese día se trabajó 4 horas y el otro día se trabajó 8. Yo no sé cómo va a funcionar en la práctica. Es uno de los más... bueno, dicen que no se necesita la homologación y que puede estar aprobado inclusive a través de la convención colectiva. Así que vamos a ver, no sé si la convención colectiva van a hablar algo ahora, bueno, se renueve el convenio. Sí, todavía no, Bueno, no está renovada. bueno. Pero el convenio está vigente, ¿no? Sí, ahora quiero decir. Hay una pregunta. Sí, Natalia. Quería hacerte una consulta. Primero, ¿esto de las horas también es a partir de junio? No, a ver, no, de las horas no. En la primera hoja. ¿Esto de las horas se puede hacer persona por persona o tiene que estar todos de acuerdo? Sí, no, ya está vigente, sí. Ok, ¿y eso es persona a persona, cada empleado con el empleador, o tiene que ser algo en común entre todos los empleados y el empleador? Es entre empleado y empleador. Te digo porque va a haber un montón, es un año mundialista, por ejemplo. Entonces empiezan los querer arreglar los horarios para poder ver los partidos, o cuando vienen los días no laborables. Bueno, a ver. Quieren compensar que hasta ahora. Esto no es nada. Sí, te entendí. Esto no es nada nuevo, porque, a ver, estamos hablando de empresas chicas. Entonces. Ya pasado. Claro, mira, yo no vengo mañana porque es el cumpleaños de fulano. Bueno, está bien, andá, pero recuperás el pasado. Pero tenía tiempo te recuperaba. Nadie se enteraba. Vos los recibos eran todos 90 horas. Claro. Pero en la práctica funciona, sí. Ahora, el lunes no vengo, pero me quedo el martes 2 horas más. Bueno, dale. Eso más o menos usted lo sabe mejor que yo. Ahora, ¿cómo va a ser oficializado? ¿A través del convenio? ¿O a través de qué recaudo tengo que tomar? Y bueno, ahora, lo que acabo de decir, que tiene que haber un convenio escrito, firmado por el trabajador, que establezca y un sistema de control horario que permita esto que estamos hablando. Claro. Un banco de horas significa que sea el empleado que tenga que decir cómo va a manejar sus horarios. Claro. Tampoco como el empleado, si no acuerdo para que uno puede decir, bueno, la verdad que para mi organización sigo trabajando en la llave de horas diarias. Bueno, claro, yo creo que está pensado para casos donde uno puede tapar algún agujero que no se le dio, que no, como dice ella, que estamos haciendo muestras, estamos medio pepe, bueno, ¿por qué no recuperamos? Es lo que ya existió siempre. Ahora está la posibilidad de hacerlo oficial. Y capaz que en el convenio se puede meter alguna pauta más aclaratoria. Vamos al tema de la vigencia del convenio porque trajo dudas. Ivana de nuestra empresa pregunta, ¿se puede usar el banco de horas para reducir días? Por ejemplo, mi gente trabaja 8 horas y les pago 1 hora más porque no paran a almorzar, o sea, 9. Yo les puedo decir de seguir pagando esas horas, pero que no vengan, por ejemplo, los viernes. Se le paga 1 hora más todos los días y los viernes de cada... No, Perfecto. No va a alcanzar. No le van a dar razón. No la van a recuperar. Tienen que almorzar y cenar. No, lo que es reducción de jornada, este sistema para casos puntuales. Si va a ser habitual la reducción de jornada, trabajar menos horas o menos días a la semana, eso hay que meterlo por otro lado. No es esto para otros casos. ¿Y de qué manera lo puede instrumentar eso? ¿Cómo se te ocurre captarle como una solución? Y bueno, ella que dice que está trabajando 8 horas por día. De lunes a viernes y quiere ver la posibilidad de que trabajen de lunes a jueves, entiendo, más horas. Porque, no, dice que le da la hora de comida, no se la toman y trabajan de corrido. Entonces, en vez de trabajar 8, trabajan 9 por día. Pero no llega a las 8 del viernes. Tenés 4 horas. Claro. Ellos están trabajando las 9 horas de corrido. Deberían trabajar 10 horas de lunes a jueves para llegar a las 8 del viernes. Claro. No sé si eso da. Sí, No da. un poquito. Sí. No aplicaría para esos casos. No, por eso. Porque claramente es Lo, una opción. ¿Cómo te molesta? lo de... Eso yo lo quería decir al principio, pero bueno.
lo que es, no sé si lo dije, lo que es suspensión de jornada de trabajo, por falta de trabajo y todo eso, ¿dije algo de esto? No. Bueno, eso, Mira, hablaste mucho, Ricardo, me estás sorprendiendo igual, pero. porque te sorprende. No, me encanta, me encanta. Eso no cambió nada, porque las consultas ahora son esas. O sea, no tengo laburo para 4 días, ¿qué hacemos? ¿Cómo suspendo? Bueno, el único mecanismo legal que existe y que no sirve es el tema del procedimiento de empresa en crisis. Está registrado a la 24.013. No sirve, a nosotros no nos sirve. A nosotros, digo, a las pymes, a Calzado, no nos sirve. Por 2 motivos. Primero, porque no sabemos, o sea, hoy no tengo laburo, pero yo no sé si la semana que viene voy a tener. Si me entra un pedido y lo tengo que hacer. Puede haber casos o épocas del año que uno más o menos ya, pero es muy aleatorio. Doc, yo lo que creo es que hay un montón de empresas que son pequeñas, súper pequeñas, y que quizás se encuentran hoy con una estructura demasiado grande. Sí. Entonces, en esos casos, sí están utilizando algún tipo de convenio que como, no sé si viste que Textiles salió una nota de Chiqui que negociaron directamente con el ministerio. O sea, a veces el rubro encara directamente algo colectivo y a veces cuando el rubro no lo encara, se van manejando cada empresa con el diálogo con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo de su zona. Entonces, lo que se está logrando, que es como hizo Chiqui, son acuerdos particulares en donde ese tipo de empresas que tienen trabajo para menos y que creen que no van a tener el mes que viene, o sea, porque ya sienten que su estructura la sostuvieron hasta donde pudieron, lo que están haciendo es ir negociando reducción de jornada, reducción de pago de aportes para evitar los despidos por un tiempo determinado. Suponte, por ejemplo, nosotros en Lanús tenemos un caso que fue por 3 meses. Después, a los 3 meses, te volvés a presentar y tratás de ir viendo hacia dónde va tu camino. Pero eso es lo que hoy está operando. Y cuando vos vas al ministerio y los abogados lo manejan con este formato de procedimiento preventivo de crisis que vos tenés que poder probar, por ejemplo, que tu energía eléctrica bajó, que tus ventas bajaron, que no tenés la misma producción. O sea, te piden algún tipo de información como para poder demostrar que en realidad tu próximo paso tendría que ser despedir. Pero como querés ver si por alguna razón podés reenganchar, reinventarte, tener algún otro tipo de producto que la pegue, entonces tratás de mantener la estructura un tiempito más. Pero sí hay mucho de eso. Ahora, si uno en el tiempo no levanta, baja. Sí, o sea, y demostrás que hace un año que no tenés trabajo. Es que justamente ese es claro, digamos, tu antecedente. Y vos tenés gente de 20 años, 25 años a la hora de indemnizar a esa gente. Mira, nosotros lo Tenés que pagar. Claro, pagar hay que pagar lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, vos podés, o sea, demostrás que no es caprichoso el despido, que eso ya es un montón. Quiebra. ¿Está bien? No sé si quiebra particularmente, porque quizás vos tenés un plantel de 50 trabajadores y hoy en día con 30 te arreglás. Entonces, hoy en día despedir a esos 20 termina siendo un dolor de cabeza. Encima todas las pymes nuestras se conocen todos, conoces a la familia de los trabajadores, más cuando tenés 20, 30 años. Entonces se hace muy difícil el tomar esa decisión. Entonces, lo que se logró son varias cosas. Primero, que el sindicato no presione porque tenés 3 pagos impagos. O sea, porque tenés 3 pagos impagos y empiezan a golpearte la puerta del por qué no lo pagaste. Entonces ahí ya se pone un paño de agua fría, porque mira, te estoy mostrando mi realidad, ¿sí? Lo segundo es sentar el precedente. O sea, no es lo mismo que un trabajador te inicie un juicio porque vos lo despediste, o sea, sin causa, lo despedís porque no lo podés sostener. Y el trabajador empieza, como dijo el doctor, que esté registrado y que de pronto puedas ir mostrando que no tenés otra alternativa, porque el tipo de producto que vos hacés no tiene el mismo mercado, no podés competir, o sea, estás a la espera de las medidas de baja en los impuestos y todavía no llegaron y no resististe más. O sea, para la mirada del juez también es diferente, o sea, hay un antecedente que va marcando tu camino. Y creo que, por lo menos lo que nosotros entendemos, es que eso hace que llegado el caso de tener algún juicio, no tengas toda la carga de la ley, porque la realidad es que es una situación que se generó
no por tu mala administración, Claro, ¿no? sino no se considera fuerza mayor, pero en realidad, suponte, estás haciendo, como hablábamos ayer con una empresa, estás fabricando, ponerle calzado de hombre, ¿no? Entonces, y no tenés la maquinaria como para hacer zapatilla. Che, está complicado, porque la mayoría usa más zapatilla que zapato de vestir. Digo, no te estás pudiendo ayornar y no tenés el dinero suficiente, ni tampoco la financiación, entonces vas perdiendo clientes. Bueno, todo eso hace que quizás uno se tenga que achicar. Y desde esos lugares están prosperando esas cosas. O sea, Chiqui negoció 70% de reducción en el pago de aportes. Es un montón. O sea, para cuando tenés que respirar, buscar un poco de oxígeno, sirve un montón aunque sean 2 meses. Porque por lo menos podés parar la pelota. O sea, nosotros tenemos muchas empresas que van de plan en plan para las cargas sociales, ¿no? Entonces, cuando les decimos, che, mirá que en el plan solo estás poniendo la parte de ARCA, o sea, pero con la obra social no estás pagando, a la RT la tendrías que pagar aparte, es un número grande y a veces uno no tiene esa disposición, porque si paga la carga no puede quizás pagar los sueldos. Entonces, no sé si les pasó, o sea, volvieron los cheques físicos, hoy, bienvenido de vuelta y todos rechazados. Hay que salir a correr con eso, o sea, una plata que vos estás esperando, no llega en tiempo en la quincena. Entonces, hay un atraso en todo eso que hace que la gente empiece a pensar cómo reduce y de qué manera lo hace. Es una fuerza mayor si vos tenés un par de clientes grandes que te den plata y te dicen no te puedo pagar. Sí, pero Quedaste desfinanciado. Eso es una fuerza mayor. Es decir, yo cuento con esto, y de repente todos dicen no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar, bancame, no puedo, cheque rechazado. O sea, vos te encontrás en un momento y decís, pará, no es fuerza mayor, ¿cómo hago para pagar eso? De mi casa, tengo que vender los pulmones, no sé cómo hago para pagar. Es fuerza mayor. Lo que pasa es que claro, el concepto de fuerza mayor tiene que ver con algo ajeno al negocio. O sea, algo ajeno al negocio, no sé, la pandemia. Sí. No le vendiste un zapato a nadie. Fuerza mayor. Bueno, pregunta. No sé. Pregunta porque me está pasando a mí ahora. Esto es real. Por eso te lo cuento. Esto es real. Yo siempre aporto esta Bueno, cosa. yo estoy alquilando un galpón. El dueño del galpón me dice, lo necesito. 23. Mudarme me sale un montón de plata. La cosa está mal, no le cobra a nadie. Y él ya me vino y me dijo, yo te comenté, vino y me dijo, Dani, ya en un mes más tengo que ocupar el galpón. No encuentro galpón. ¿Qué es eso? ¿No es fuerza mayor tampoco? Pongo la máquina en la calle, fabrico en la calle. O sea, ¿cómo se hace con Te eso? entiendo, yo te reentiendo. Eso Por lo eso que- planteo el tema, Claro, eso. porque sé que es lo que te Están desviando el tema, porque eso lo tiene que resolver un juez el día de mañana. La ley existe, dice 247, falta de trabajo, fuerza mayor. Pero en la práctica no te sirve, porque lo perdés el juicio. O sea, vos podés pagar la mitad, la indemnización al tipo y te hacen el juicio por el 50%. O sea, que es como letra muerta. Entonces, todas esas salidas judiciales no sirven para nada, a pesar de que existe la ley. Acuérdense, como hablaba con ella, que hicimos en la pandemia, en los famosos acuerdos 223 bis. Bueno, ¿qué era? El acuerdo entre sindicato y empresa, y lo llevaban al ministerio y se homologaba. Entonces ahí sí zafaban los aportes, pagabas una suma no remunerativa, pero esos acuerdos de partes homologados en el ministerio. Es lo mismo que existe ahora. El procedimiento de crisis en calzado, yo nunca vi que saliera bien. Pero no porque por mala leche, sino porque primero el tema de la no disponibilidad de pautar a futuro cuando se me cae el laburo o cuando arranca. Y después que no puedo tocar ninguna suspensión ni ninguna reducción hasta que el ministerio culmine el procedimiento de crisis. Entonces, depende de las jurisdicciones. Usted hace la presentación donde le piden, como dijo ella, balance, vacuna antivariólica, último examen de esto, y después que llevaron todo eso, lo único que lograron es abrir el expediente. Y la primera gestión es una audiencia de conciliación con la UTICA dentro de 40 días. Entonces, empecemos de vuelta. Si yo hago todo este barco para después, dentro de 40 días, sentarme a la mesa con UTICA, arranco al revés. UTICRA. Por eso digo que esos son los acuerdos que se Claro, están arranco desarrollando. al revés. Mirá, sindicato, vení, mirá, me pasa esto y esto. Pero yo una consulta, pero aparentemente a Chiqui le sirvió reducir un 70%. Sí, Bueno, lo habrá negociado, lo habrá de acuerdos pactado. así privados, sí, que quizás no se llaman procedimiento preventivo de crisis. Y el tema que Pero tenés, tienen ese formato. pero ¿está homologado? Sí, ¿Lo homologó el ministerio? sí. Ah, bueno, entonces está bien. Sí, salió en la tele. Sí, bueno, entonces es un procedimiento de empresa. Es lo que estamos hablando. Pero a nosotros cansados, yo no,
No es que no existe. O sea, vos mejor no sabés si hoy no tenés laburo y si la semana que viene podés arrancar a laburar otra vez. Entonces, ¿cuál es tu medida de crisis? No sabemos, no vamos a ver. Está bien. Bueno, entonces vos tenés que ir con una propuesta. ¿Cuál es tu propuesta que le vas a hacer al ministerio? Voy a cerrar por 20 días y le voy a pagar el 20%. Bueno, fenómeno. Vamos a traer al sindicato para negociar. No, para empezar al revés. Sentate con el sindicato y decir, mira, me está pasando esto y necesitamos parar por tanto tiempo. Hagan los aportes a la obra social, te van a decir, es lo primero que dicen. Paguen sobre las 176 horas. Yo te garantizo que te aporto sobre las 176 horas y ponele 50% de jornales. Bueno, dale. Hacen el acuerdo y lo llevan al Ministerio a homologar, es el 223 bis. Eso sí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia de homologar? Que ARCA no te reclame la diferencia de aportes. ¿Se entiende? Pero Sí, porque en esos casos siempre el que sale perdiendo es ARCA. Por eso lo que hay que lograr es que ARCA después no te reclame. y la homologación. Claro, nosotros en la pandemia, unos años después, tuvimos reclamos de algunos fabricantes de calzado de ARCA pidiendo la explicación y la presentación, ¿te acordás, Laura, que te mandábamos a pedir? De la autorización del Claro, 23 la bis disolución del para ver por qué no habían pagado los aportes en cada año. Lo que pasa es que hubo algunos que no interpretaron. Nosotros le decíamos, llenen el formulario, tráiganlo a la Cámara y lo vamos a presentar al Ministerio, y ellos pensaban que ya con el acuerdo que habíamos hecho con el sindicato, el acuerdo marco, ya era suficiente. La pandemia fue un punto para Bueno, pues ellos. zafamos bastante bien, lo hicimos bastante bien. Sí, Bueno, en este caso en particular, y como estamos charlando, y para todos los que están también oyendo por lo virtual, la idea siempre es consultar con su propio profesional abogado, ¿cierto? Que medianamente conoce cada uno de los casos y que tiene los legajos de cada uno y que además conoce cómo se está moviendo el ministerio de la zona que les toca. Que encima de eso también es autónomo. Cada uno se maneja a su manera. Claro, porque vas a Secretaría de Trabajo, no sé, de la NUS y capaz que en una reunión ya más o menos pusiste todo en marcha. Vos te vas a otra, no. Exacto. ¿Me dejan decirlo del convenio? Sí. Eso, me dejan. Bueno, no, porque también voló que los convenios se habían caído todos, que no servía nada, y que estamos sin convenio y estamos sin... Bueno, el convenio, todos los convenios tienen dos tipos de cláusulas, las normativas y las obligacionales. Sanata, vamos a ver la diferencia. El convenio tiene cláusulas normativas que son salarios, categoría, premios, todo lo que tenemos en el convenio, merienda, comedor, ropa de trabajo. Esas son la relación entre empleado y empresa. Y después están las cláusulas obligacionales que son entre sindicatos y cámaras, que serían toda la parte de fondo solidario. Entonces, la modificación que hicieron a la 1450 dice que, bueno, las cláusulas normativas siguen vigentes hasta que la sustituya otro convenio. O sea que las cláusulas que tenemos de premio, salario, comedor, todo lo que tenemos hasta ahora lo seguimos teniendo. Hasta que sustituyamos por otro convenio. Dice que nos van a llamar a los convenios que Claro, tienen más ahora vamos. Claro. con eso. Nosotros ni siquiera empezamos a hablar del nuevo convenio. No. Todavía. Bueno, por eso. Y las cláusulas obligacionales, que serían los aportes, por ejemplo, al fondo solidario, Sí. bueno, por ejemplo, o el 2,5 la solidaria, Sí. bueno, eso sigue vigente hasta por acuerdo de partes, salvo que alguien lo quiera, pero o se haya ratificado el convenio. Y si ustedes se fijan en los convenios de salario que se firmaron desde hace antaño, en cada cláusula que se firmó dice, al final, las partes ratifican el 652. Sí. O sea que Claro. el 652 está vigente Sí. en cláusulas normativas y en cláusulas obligacionales. O sea, Tal cual. ¿se entiende? Sí, sí. Y bueno, O sea que hoy lo que dice... El 652. Todo, sí. Lo que dice la ley es que la Secretaría de Trabajo, a todos aquellos convenios de más de 10 años, a partir de ahora y por el término de un año, los van a convocar a los paritarios Para su revisión. para que se inicie la negociación del convenio nuevo, sin perjuicio que se pueda iniciar antes. La paritaria para que ella se empiece a preocupar. No, pero también se puede ir avanzando.
Mirá, Sí, en algunos puntos ya Lo que pasa es que así, estamos. con esta limitación que tenemos, lo que se está haciendo ahora más que nada es salar. Tal cual. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Laboral que salió con la ley de bases y ni se habló. No, Bueno, siempre salimos por lo urgente. el periodo de prueba de 8 meses que salió con la ley de bases, que se permitía hacerlo por convención colectiva, no, ni siquiera el sindicato se vino a iniciar una conversación de ese tipo. Tal cual. O sea que lo único que estamos haciendo hasta ahora es salario. Pero bueno, ahora es como que el ministerio dijo, bueno, basta, les doy un año. Antes del año empiezan a venir a sentarse a negociar nuevos convenios. Y ahí va a estar la apretada, porque no van a querer homologar convenios colectivos si tienen alguna cláusula. Si hay alguna clausulita media rara que vaya en contra de esto, no los van a homologar. Y van a empezar por los que tienen más de 10, como los nuestros. Y nosotros tenemos, es del 2012. 2012. Bueno. Ahí hay una pregunta, a ver, ¿qué dice Marce vos que tenés? Ahora te digo, Ivana, no, Joana, perdón. ¿Qué dice? Consulta, pero el CCT, aunque esté vencido, ¿sigue en vigencia? O, por ejemplo, las licencias donde el convenio amplía la ley. Sí, el convenio no está vencido. Claro. El convenio, en el último acuerdo salarial se ratificó la vigencia del convenio, en todas sus cláusulas. Así que el convenio hoy rige hasta que se sustituya por otro, que todavía no se empezó a negociar. O sea que todas las cláusulas del convenio rigen. Está claro que no van a pagar. Sí, no. No van a pagar jornales, no van a pagar premios. ¿Algo más, Marce? Nada, por ahora. Vamos viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Les Sí. contamos. Si le querés decir a los que están Sí. en el chat. Quería invitarlos a quienes están en el chat que no, hasta ahora no están viniendo o no están en el grupo de Mercado Interno. Nosotros tenemos un grupo donde vamos contando novedades, recibimos sugerencias para las próximas charlas, les vamos contando cuándo es la próxima, que en este caso va a ser, si estamos a día 12 más 14, el jueves 26 de marzo, por acá, por este mismo canal, en formato híbrido, pero siempre invitados porque es más productivo y nos gusta recibirlos y que vengan, pero a veces sabemos que hay dificultades y hay gente del interior también hoy que acompaña. Le avisan a Marcelo, que está en el control acá, haciendo las preguntas, el celular y la persona que se quiere sumar para poder incorporarlo. Sergio pregunta, ¿no puedo dar el recibo de sueldo? Por ejemplo, las contribuciones ¿aplica a partir de marzo? Yo escuché la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es si los nuevos datos en el recibo de sueldo, por ejemplo, patronales, aplican a partir de marzo. Y eso es lo que estamos diciendo, o sea, supuestamente está en vigencia, como dijo el doctor, pero nosotros no podemos adecuar un sistema en una semana, porque se hace muy difícil. Entonces, seguramente van a dar algún tipo de prórroga para poder cumplirlo, porque no hay ninguna empresa que pueda ajustarlo, salvo que uno hiciera los recibos a mano. Entonces, bueno, van a empezar a tener errores, no se va a cumplimentar. Se estaba hablando de una prórroga de 6 meses como para poder adecuar los sistemas, pero no hay nada todavía en orden. Por lo menos, o sea, eso es lo que dice la norma y lo que deberíamos hacer. Lo que las empresas de software van a tener que hacer es solicitar esa prórroga como para que todos puedan cumplir. No hay manera de cumplir en un mes. Es imposible. Sí. Pero, perdón, ¿qué modificaciones habría que hacer para en el recibo? En el recibo hay que incluir toda la parte que pagás de cargas sociales para que el trabajador sepa lo que se paga. O sea, a modo informativo. No tiene mucho en particular y tampoco está la regulación del cómo. O sea, en qué parte, si va en un detalle, si hay que ponerlo en algún lugar específico, si va en el copete, viste, como cuando te establecen las condiciones del recibo y quizás te dice ahí, antes decía, enuncia aquí cuál fue la última fecha del aporte realizado. Y ahí uno tenía que ir escribiendo, eso en realidad está bastante en desuso ahora, pero capaz que tenga que ver ahí en la parte previa del recibo. Hay que ver. Es el encuentro ahora, claro, a fin de abril y mayo, si tenemos algún avance sobre esto, obviamente. Ni siquiera las empresas hoy de sistemas están ofreciendo una modificación de eso, por ejemplo. Sí, no, claro. Sí. Lo que pasa es que no podemos mandar
150 artículos No, de es una golpe, locura. modificando Tal cual. hasta casas particulares, Sí, exactamente. plataformas. Aparte, como dijeron, hay muchas cosas que van a tener que sacar decretos reglamentarios, seguramente. Imagínate, por ejemplo, que para ese caso que dijo el doctor de la contratación de nuevos trabajadores, suponte tú contratas uno a partir de hoy, entonces vos tendrías que tener una reducción en cargas. Y eso no está preestablecido. O sea, ¿cómo haces vos para en un sistema cerrado, como es el sistema del libro de sueldo digital, o que puedas incorporar que es un trabajador nuevo y que entonces tiene la reducción de tanto por ciento en esto, tanto por ciento en esto otro? No es tan sencillo. Y además, o sea, antes ya la carga social era difícil, el libro de sueldo digital es caótico. O sea, y el traspaso de un programa de sueldos al libro de sueldo digital con los errores que tira es imposible. Y vos sabés también que nosotros a veces corremos con eso, porque si no llegás a tiempo con la presentación del libro de sueldo digital, la ANSES no le paga al trabajador las cargas de familia. Porque como vos no presentaste o presentaste fuera de término, claro, pierde el beneficio en ese mes. Entonces tenés una tortura con el pobre trabajador que también se quedó sin poder cobrar un dinero que ni siquiera vos le tenías que dar, pero como no llegaste por los tiempos del sistema, se terminó en una complicación que quizás ni siquiera podés remontarla al mes siguiente. Es un montón con los plazos. Igualmente aprovechemos los que estamos hoy presentes para ir haciendo las consultas, para que la charla que estamos pensando realmente se retroalimente con las necesidades puntuales de las empresas. Paso una consulta. Bueno, dale. Hay beneficios sociales obligatorios, el servicio de alimentación, planes médicos, integrales otorgados en especie o las diferencias en el pago de las cuotas de dichos planes. Una formulación de la pregunta. Hay beneficios sociales obligatorios, el servicio de alimentación, planes médicos, integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes. Sí, yo te doy una opinión. Para mí los beneficios sociales no son obligatorios, es algo que vos elegís darle al trabajador, que quizás, claro, como decía el doctor, quizás hasta este momento teníamos este tema del derecho adquirido y una vez que se lo habías dado estabas como obligado a mantenerlo. Habría que ver qué pasa en cada caso en particular con esta nueva norma, pero no son obligatorios. O sea, si el trabajador quiere tener una prepaga y hay un adicional que pagar, no corresponde pagarlo por el empleador. Es un acuerdo que quizás vos hacés con el trabajador para darle un beneficio adicional que no pague carga social, que está totalmente permitido por la norma, pero no es obligatorio. Si no, no entendí la pregunta. Podría sacarlo cuando quisiera. Claro. Bueno, con el tema del derecho adquirido no lo sé. Es un tema. No sé si Sergio quiere abrir el micrófono y preguntarlo a él directamente, capaz que... ¿Querés preguntarnos, Sergio? Sergio. Sergio creo que es de Tecán. Cabatini. De Cabatini, claro. Ahí está, Sergio. Para desmutearte, a ver si te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, en realidad la pregunta era porque había escuchado por ahí que, bueno, que estaban nuevos beneficios sociales relacionados con la pregunta que yo había hecho con el tema de la alimentación, ya sea en planta o brindado por terceros, y el tema del pago en especie, de la diferencia de los planes de obras sociales. Si lo habían puesto como obligatorio o no, algo así había escuchado, por eso hice la pregunta. No tocaron nada de eso. No, eso Esto es parte de lo que el doc dijo, que fueran todas referencias que salieron a hablar, quizás a veces... No, lo que habrás escuchado, perdón, lo que habrás escuchado a lo mejor es por el tema de indemnización. Okay. Lo que yo dije al respecto es que todos esos beneficios sociales antes se cuantificaban a los fines del módulo salarial indemnizatorio y ahora no, lo sacan del 245. Okay. ¿Eso quisiste decir? No, había escuchado como que se ponía como obligatorio, por eso. Nada que ver, escuchate. Salieron tantas cosas. No, mucha burdez, mucha desinformación. Muchos proyectos que fueron falsos. Sí. Entonces la gente leía proyectos, todos nos fueron llegando proyectos. Y eso lo Pero sí, yo me acuerdo que salían avisos, decían, ahora vas a tener que trabajar 13 horas por día. Sí.
Sí, sí. Para los dos lados salían cosas Y como sí, extremas que no iban a ser practicables y aparte hasta el último momento creo que esta ley habrá tenido distintas personas que participaron y algunas cosas. Es más, y yo creo que tiene que ver con esto también, que en realidad ni siquiera la ley que hoy está promulgada quizás en algunos casos se aplique. Como dice el doctor, hay cosas que estaban en la ley bases y no se aplicaron. ¿Ah? En la medida que la regulación se torna imposible, entonces es... Lo único que decían que era cierto que estaba, era que después no salió, era el tema, ¿se acuerdan de la licencia por enfermedad? Que pasado un tiempo te descontaban, no cobrabas si estabas enfermo. Claro. Bueno, pero ahí se armó. Yo creo que igual lo hicieron un poco para distraer a la gente de una opinión personal. Yo creo que Era obvio que eso no iba a salir porque no puedes cortar la licencia a una persona que está con cáncer, que está enferma. Es para disuadir que todos nos peleemos entre todos y salir a todo el resto rápido. no, yo creo que sí, también eso, pero Sí, obvio. para mí fue una moneda de cambio Claro. con la CGT para No iban a poder poner eso. lo mismo que los aportes, los aportes los dejaron. Habían bajado los aportes a las obras sociales. Ahora, bueno, lo reducen recién a partir del año que viene. Tal cual. Algunas cosas negociaron. Obvio que tenía que salir la ley. Sí, sí. Así que bueno, eso es un poco las novedades. Hay mucha tela para cortar. Sí, que manden las consultas. Manden las consultas, igual vamos a volver a hacer una charla, que la vamos a, también como venimos haciendo hasta ahora, vamos a una parte como más abocada de lo contable desde el estudio de Marisa, otra parte más desde lo legal, y profundizar todo lo que pase de acá a 2 meses en Argentina. Imaginan que puede pasar de todo, así que vamos a tener para hablar 1 mes y medio, tal vez lo hacemos a fin de abril, no lo dilatamos tanto, como para ver todas las novedades y las preguntas. En 2 semanas nos juntamos, después ya vamos a ir pasando temarios. Los temarios son abiertos, aprovechamos y publicitamos un poco nuestro departamento, que hoy el tema convocó y tuvimos una buena convocatoria, tanto virtual como presencial. Está, por eso, tienen que venir más seguido. Yo te dije, Ricardo, que te extrañábamos. En 2 semanas te digo, volver. No vas a venir más. Ricardo, ¿Querés venir o no querés venir? Así que les agradecemos a todos. Esta semana termina el lanzamiento de la feria, hagan su reserva, tenemos muchas promesas, muchos stands vendidos, es un momento muy difícil para todos, así que les agradecemos a todos el compromiso, que vengan, que sigan apostando a la industria, a pesar de todo, así que ya es un montón, me parece que somos más que próceres en este sentido, así que bueno, gracias. Propongan temas porque las reuniones son interesantes en la medida en que los temas que planteamos son los que a ustedes les interese que se hablen. Podemos buscar expertos, tenemos una charla pronto de marcas, otra de inteligencia artificial, algunas de e-commerce, son 2 temas que fueron planteando y que son en este momento súper actuales, pero abiertos siempre a las propuestas de los socios y para quienes estamos trabajando acá todos los días. Así que bueno, gracias. Un aplauso le vamos a dar a los y los esperamos en 2 semanas. Gracias por todo. Hasta luego. Muy bien, me encanta. Tiene que